Hola una vez más. Hoy estamos aquí de nuevo con un vídeo de la serie que estamos haciendo de glosas a Blake y Mortimer. Y hoy vamos a hablar en concreto de esta aventura, que es el primer volumen del misterio de la Gran Pirámide. Que bueno, aquí lo tenéis, como siempre, y como siempre, pues bueno, os recomiendo que os hagáis con él. Entonces, bueno, lo primero a comentar es que la aventura en conjunto del misterio de la Gran Pirámide es la primera obra la primera aventura de Blake y Mortimer en la cual ya hay una unidad estilística clara. Como recordaréis, en El secreto del espadón, lo que sucedía es que el estilo de Jacobs iba evolucionando desde un estilo parecido al de Alex Raymond, que veíamos al principio, a un estilo más cercano al de la línea clara de Hergé, que es en el que se va a situar esta aventura. De hecho, esta aventura es la que más cercana va a estar al estilo de Hergé, y Jacobs a partir de aquí se va a ir alejando progresivamente, va a buscar un estilo más personal, más realista en cuanto al grafismo. Pero bueno, eso lo iremos viendo en vídeos subsiguientes, ¿no? También es una aventura en la que quedan establecidos claramente ciertos aspectos, como van a ser los roles principales de los personajes. Entonces tendremos a un Mortimer, que es una persona, en este caso va a aparecer como un arqueólogo aficionado, y que es una persona, pues bueno, cuya curiosidad le va a llevar a meterse en líos, ¿no? Bueno, claro, ¿por qué aparece aquí Mortimer, que es físico, como arqueólogo aficionado? Bueno, pues porque es un hombre inquieto y en este caso lo tenemos de vacaciones, como él dice al principio, y entonces pues esto es a lo que se dedica cuando no está fabricando espadones y cosas de este tipo, ¿no? Eso en cuanto a Mortimer. Blake va a aparecer más como un hombre de acción que, llegado el caso, pues bueno, pues va a venir a sacar las castañas del fuego a su amigo. Y esto va a pasar bastante a lo largo de lo que es la serie. Va a ser una tónica bastante habitual. Por otra parte, en los villanos también va a pasar un poco lo mismo, porque claro, aquí Ulrich ya no tiene un ejército detrás que le respalde, como pasaba en la aventura del espadón, y va a tener que montarse su propia banda de esbirros, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, tenemos un personaje como Sarky, que hace aquí su primera aparición y que también se va a volver recurrente, ¿no? Entonces, como veis, bueno, esto son cosas que sí que más o menos, aunque las temáticas de los álbumes vayan cambiando, pero sí que más o menos van a permanecer fijas, ¿no? Por otra parte, hay algunos aspectos en los que vemos alguna evolución en lo referente a la mentalidad con la que Jacobs afronta la aventura, y otros en los que realmente no. Vamos a empezar por lo positivo, vamos a empezar por el que sí. Y bueno, y veis en esta viñeta, veis que, a diferencia de lo que sucedía en El secreto del espadón, sí aparecen mujeres en la serie, ¿no? Ahí tenéis, pues así de pronto ya dos. Además, Jacobs las dibuja muy bien. Aparecen mujeres, aunque es verdad que desgraciadamente todavía va a ser solamente como meras figurantes, pero bueno, frente a lo que teníamos, pues ya supone un avance claro, ¿no? Es verdad que a una mentalidad actual esto todavía le choca bastante, pero hay que pensar también de dónde se partía, ¿no? En lo que sí que no tenemos todavía un avance es en el tema de que, bueno, fijaros el tratamiento que recibe el personaje de Nasir, que es un antiguo compañero de armas de Blake y de Mortimer, y aquí, y en la marca amarilla también, va a aparecer como el criado de ambos, lo cual es una cosa que es propio de una mentalidad muy colonialista y que hoy día pues nos chirría pues bastante. Además, como veis en la viñeta esta, pues Mortimer le trata hasta con un poco de chulería. Es verdad que, dejando esto aparte, Nasir sí que va a tener un papel importante en la trama y va a tomar la iniciativa muchas veces y va a hacer cosas que sí que van a conducir a que todo se resuelva bien, ¿no? Pero bueno, no obstante, este papel que tiene de criado, pues lo dicho, nos chirría, y al propio Jacobs también le debió chirriar porque, como veis, después de la marca amarilla, lo que hace simple y llanamente eliminar al personaje de la serie, ¿no? Bueno. Disculpadme que beba, pero si no me quedo sin voz, ya sabéis, debe ser que no sé proyectar bien, pero es lo que me pasa. Siguiendo un poco con esto, como os decía, es el álbum más cercano a Hergé. Y de hecho lo es un poco, claro, a nivel gráfico, desde luego, y podréis pensar, bueno, tiene un tema egipcio, seguro que va a tener muchos puntos en común con los cigarros del faraón, ¿no? Pues curiosamente no, con los cigarros del faraón no. Con quien va a tener bastantes puntos en común va a ser con las 7 bolas de cristal.
Si bien las 7 bolas de cristal no transcurren en Egipto, perdón, sí que hay un cierto tema arqueológico y aparte hay una atmósfera de magia, de vudú o algo parecido al vudú, de misterio. Y esto también lo va a ver en esta aventura, aunque no tanto aquí como en la segunda parte. En el segundo álbum de la aventura esto se va a hacer todavía más evidente. Aquí todavía la cosa se está cociendo, pero bueno, algo de ello hay en el ambiente, ¿no? Aquí es más una intriga policíaca, que en cierta medida también lo hay en las 7 bolas de cristal. Pero vamos a decir que con las 7 bolas de cristal va a haber muchos puntos en común, aunque todavía van a ser más evidentes en el segundo álbum, así que eso lo veremos más en lo que es el próximo vídeo, ¿no?, que en este. Por otra parte, hay ciertos homenajes mutuos entre Hergé y Jacobs. Aquí tenéis. Tenéis a la derecha, por ejemplo, uno que hace Jacobs a Hergé aquí, que como veis en esta tienda figura el cartel de Hergé y compañía. Tal vez esto puede ser una alusión a los nacientes estudios Hergé, incluso la compañía también se puede referir a la propia colaboración de Jacobs en la serie de Tintín, ¿no? Esto no lo sabemos seguro, pero el caso es que en 1955 Hergé le devuelve el homenaje a Jacobs precisamente en la versión actual, a color de los cigarros del faraón, ¿no?, que vino a sustituir a la versión en blanco y negro. Y ahí, como veis, aparece el propio Jacobs en la portada, también aparecen las páginas interiores, junto a un personaje llamado Grossgrab, que es una alusión al Grossgrabenstein, del que hablaremos ahora. Pero bueno, aparece como tanto el Grossgrab como Jacobs aparecen como dos de las momias que se encuentra Tintín en la tumba de Kiosk, ¿no? Que Hergé ponga a Jacobs como momia, pues igual hay un poco de mala leche en homenaje. Eso ya lo dejo a criterio de cada uno, a saber. Pero bueno, ya veis que sus pullitas se tiraban. Es verdad que en público siempre mantuvieron la cordialidad, pero bueno, habían pasado sus más y sus menos, ¿no? Bueno, sea como sea, otro de los aspectos de este álbum que le acerca a Tintín es la aparición de elementos humorísticos, cosa que es muy común en la serie de Tintín, pero no lo es tanto en Blake y Mortimer. De hecho, en Blake y Mortimer el humor suele brillar por su ausencia. Sin embargo, este álbum es precisamente la excepción. Y como veis, el propio personaje de Grossgrabenstein es un egiptólogo que es bastante excéntrico, es bastante histriónico él, e incluso tiene un coche bastante llamativo. Veis, es un Renault tipo C de 1899, con el que Mortimer hace más de una chanza, ¿no? Entonces, bueno, este es otro elemento que precisamente acerca a esta aventura al espíritu hergueano, ¿no? Incluso yendo más allá, este personaje de Grossgrabenstein tiene un contacto con el profesor Hipólito Bergamot, que es que ambos están inspirados en un personaje real. Como veis, se parecen mucho los tres, ahí lo veis, que es el personaje real, es el que obviamente aparece en el centro de la imagen, ¿no?, que es Jan Capart, que era un egiptólogo belga, ¿no?, de la época. Bueno, entonces, el caso es que, como veis, bueno, hay muchos elementos de contacto, aparte de que, como os decía, el grafismo es el más parecido y en toda la obra de Jacobs. Más allá de esto, como os decía antes, pues bueno, Jacobs, la elección de este tema es porque Jacobs desde siempre había sentido una gran fascinación por la historia, y en especial por la historia de Egipto, en este caso en concreto, ¿no? Y entonces esto le lleva a mostrar un rigor casi documental a la hora de documentar la aventura, de relacionarla con la historia de Akenatón, y incluso él, bueno, proporciona un extenso prólogo, cosa que hace por única vez en la serie en esta aventura, para contextualizar la obra, ¿no? Entonces, bueno, según nos cuenta en una ópera de papel, pues bueno, Jacobs vamos a decir que se documentó muchísimo a la hora de realizar esta aventura. Hay dos elementos que vamos a ver. Cómo Jacobs retrata el Egipto de los años 50 y luego cómo retrata el Egipto antiguo. Para el Egipto de los años 50 él contó con la colaboración de la etnóloga Ceres Bisa Basev, quien, por cierto, el chalet de Grossgrabenstein, que eso aparece en la segunda aventura, es el de ella. Entonces esta mujer fue quien le facilitó toda la documentación gráfica del Egipto moderno. Entonces, bueno, pues como veis, en estas viñetas de aquí, ahí veis a la izquierda una fotografía del Egipto de los años 50 y a la derecha veis una viñeta de Jacobs, y como veis es tal cual, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo haber leído por internet algún comentario
sobre este álbum, y alguna persona que decía, bueno, es que igual este Cairo que nos presenta está demasiado occidentalizado. Pues no, como veis, el Cairo era así, o sea que era tal como nos lo muestra él. Por lo tanto, es mérito de Jacobs precisamente el haberse molestado en recopilar esta información, ¿no? Y en haber encontrado quien se la facilitara. Precisamente por eso el Museo de Antigüedades del Cairo también está retratado con una verosimilitud total. Como veis, bueno, esto es una fotografía actual, la que tenéis a la izquierda, y lo que tenéis a la derecha es la plancha de Jacobs, ¿no? Y como veis, es que él lo clava el tío. De hecho, hay una anécdota divertida que él cuenta en una ópera de papel, que es esta biografía, esto de aquí, que es la autobiografía de Jacobs, que os recomiendo mucho. Que bueno, solo hay una pieza de la que hablaremos ahora que no existe en la vida real, ¿no? Que es la piedra de Máspero. Entonces, esta pieza, él cuenta que lectores de su historieta fueron después a visitar el museo y que fueron preguntando por ella. Y el vigilante de la sala les dijo que bueno, que por desgracia la piedra ya no estaba allí. Vamos, que se los quiso quitar de encima, ¿no? Pero es curioso cómo esta preocupación, precisamente por la verosimilitud y por la documentación tan precisa, lleva a confundir la realidad con la ficción, ¿no? Es una cosa que a mí me parece una auténtica maravilla. En este sentido, como os decía, de cara sobre todo a documentarse el Egipto antiguo, Jacobs leyó diversos autores de primera mano, a Heródoto, a Estrabón, a Máspero. Entonces él dice que ideas como la descripción de la cámara de Horus están basadas en una descripción que aparece en Heródoto. Esto no quiere decir que la cámara de Horus sea real, ¿eh? La cámara de Horus en Estrabón no aparece esto. Es imaginaria. Pero él sacó de Estrabón esta idea de cómo podía ser esa cámara, ¿no? Y, por ejemplo, creo que era de Heródoto, de donde él sacaba la idea de que pudiese existir una cripta debajo de la Esfinge, esa hipótesis. Entonces él, como veis, en base a todos estos elementos, él arma una historia que, si bien es imaginaria, y luego llega un momento en el que sí que se vuelve mágica y un tanto sobrenatural, pero hasta ese momento es una historia bastante verosímil, ¿no? Y entonces vamos a decir que te mete mucho en lo que es el ambiente, y por eso la atmósfera de esta aventura está tan lograda, ¿no? Por otra parte, él también se asesoró con un egiptólogo que se llamaba Pierre Gilbert, y este Pierre Gilbert, pues entre otras cosas, bueno, le hizo varias recomendaciones, y entre otras cosas fue el que le transcribió a jeroglíficos egipcios aquello que Jacobs quería que figurase en la piedra esta de Máspero, de la que os hablaba antes, ¿no? Esta que la gente iba a preguntar al vigilante dónde estaba, ¿no? Pues bueno, aquí tenéis lo que son los jeroglíficos que le transcribió Gilbert, y ahí tenéis cómo Jacobs los plasma en la piedra de Máspero. En cuanto a lo que es la aventura, la base de la aventura, sobre todo en esta primera parte, es una intriga que es casi como un juego del gato y el ratón entre dos facciones que están buscando las dos la misma cosa, ¿no? Que es encontrar los tesoros de la cámara de Horus. Y claro, esto, como veis, ¿a qué os suena? En la cultura popular esto lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, esta historia de dos facciones enemigas que están viendo a ver quién se adelanta al otro es un poco la base de lo que va a ser 30 años después En busca de la arca perdida de Indiana Jones. No digo que haya una influencia directa, que seguro que no, porque, bueno, si Spielberg de aquella no conocía a Tintín, a Jacobs mucho menos, pero fijaros que Jacobs está adelantando 30 años a lo que va a ser Indiana Jones, y de hecho esta aventura en muchos aspectos se parece a Indiana Jones, ¿no? Incluso es lo simpático esta escena, como veis, en la que por una parte Mortimer y por otra parte Indiana Jones se enfrentan, pues bueno, ambos dos a gorilas que son bastante más fuertes que ellos, ¿no? Y bueno, y finalmente les vencen, de hecho, en ambos casos, ¿no? Pero bueno, esto es más anecdótico, pero en todo caso, este motor narrativo de que sean dos facciones enemigas que están buscando un tesoro, unos con una intención más pura, más noble, por así decir, y otros con una intención malvada, pues bueno, es lo mismo, básicamente, ¿no? Por otra parte, en este sentido, hay un punto en el que, bueno, Ulrich varias veces a lo largo de la aventura tiene ocasión de matar a Mortimer, ¿no? Y realmente varias veces decide dejarle con vida,
sobre todo porque él lo que quiere es, en principio, capturar a Mortimer para poder sacar la información, ¿no? Entonces, en este sentido hay un error de traducción, yo entiendo, no sé si esto se mantendrá en la integral de Norma, pero en la edición anterior de Norma, que es la que tengo yo aquí, sí, y también estaba en la edición de Grijalbo, que es este que tenéis aquí, ¿no? Fijaros que esto, claro, crearía un agujero de guión que realmente no existe, porque mirad qué sentido tiene que Ulrich aquí les diga a sus esbirros que apuñalen a Mortimer, ¿no? Y realmente, consultando el original francés, que lo tenéis aquí a la izquierda, lo que les dice es empugnadle, que lo que quiere decir es atrapadlo. ¿Lo veis? Entonces, bueno, no lo sé si este error de traducción se habrá corregido, pero bueno, ojalá sí, ¿no? Bueno, sea como fuere, Mortimer a lo largo de esta primera parte sí, él va a tratar de sacar información a... Perdón, Ulrich va a tratar de sacar información a Mortimer, por eso tiene ocasión de matarle varias veces y no lo hace. Hay atentados mortales contra Mortimer, pero son aquellos que lleva Sharkey por su cuenta y riesgo, obviamente sin consultar a su jefe. Es verdad que a partir de lo que es el segundo álbum, Ulrich cambia de opinión, considera que ya tiene la información que necesita y ahí sí que va a intentar matar a Mortimer, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, lo que es esta primera parte gira sobre todo en torno a un personaje que es el personaje de Abdul. El personaje de Abdul es un personaje que a mí me recuerda bastante al personaje de Wolf en La aventura lunar de Tintín, ¿no? Es un personaje que no sabemos si realmente él tendrá mal fondo después de todo, pero es un personaje que se ha visto chantajeado por la banda de Ulrich y al cual las circunstancias realmente le superan. Los dos tienen un fin trágico, como sabéis, pues Wolf muere, pero Wolf por lo menos tiene una redención porque muere salvando a sus compañeros. Sin embargo, en el caso de Abdul, no. O sea, Abdul simplemente se lo carga la banda de Ulrich, ¿no? Y entonces hay un momento en el que es en el de la viñeta esta que tenéis aquí, en el que parece que Abdul va a poder salvarse, pero justo después aparece y lo tenéis, Gross Gravenstein, ¿no? ¿Y este es Gross Gravenstein o es realmente Ulrich disfrazado de Gross Gravenstein? En este caso yo diría que es Ulrich. Pero hay una cosa que es bastante curiosa en esta aventura, que es que Ulrich va a manipular y a utilizar a Gross Gravenstein y en más de una ocasión se va a disfrazar de él. Hay veces donde va a estar bastante claro quién es quién, ¿no? Hay veces que sale Gross Gravenstein de verdad y no tenemos muchas dudas, y hay veces que sale Ulrich de verdad y no tenemos muchas dudas. Pero en cualquier caso hay otros momentos en los que esto va a permanecer bastante ambiguo y no vamos a saber seguro quién es Ulrich y quién es Gross Gravenstein. Y esto es un aspecto que a mí me parece muy interesante de cara al tratamiento de este personaje, porque digamos que le va a dotar de un mayor misterio, ¿no? Y bueno, y le va a dar ese punto más interesante. Pues bueno, como os decía, lo referente a Abdul, pues como veis, las circunstancias le superan y en un momento dado él hace una llamada que lleva a la policía a identificar un poco lo que es el escondite de Ulrich. Y es a partir de ahí que la banda de Ulrich pues decide cargárselo. Como podéis ver en la viñeta de la derecha, ahí dice el Ulrich: cuando un tipo así tiene miedo, comete tontería tras tontería, tenemos que hacer algo. Y es cuando ellos deciden cargárselo, ¿no? Entonces, bueno, ahí finalizaría lo que es la parte de la trama de Abdul. Es interesante ver, al hilo de esto, cómo se trata la muerte en esta aventura, ¿no? Es una aventura en la que tenemos 3 muertes, 2 de ellas verdaderas, con permiso de Exente, esto ya os cuento por qué os digo esto, y otra que es fingida. Entonces, bueno, como veis, lo que es la muerte de Abdul, que es la que tenéis a la derecha, siguiendo un poco los principios de la línea clara, no se nos muestra directamente, no le vemos morir, sabemos que va a ser atropellado, pero lo que vemos es la reacción del policía que le va siguiendo, que es lo que tenéis en esta viñeta que dice: y de repente, y ahí veis al policía, ¿no? En el caso de la muerte de Yusef, pues como veis, ahí pone: y en una de estas balas alcanza mortalmente a Yusef, y veis que aparece el personaje como en penumbra, solo vemos de la silueta y es donde le vemos gritar ¡ah! Y es donde se supone que muere. Digo se supone porque en las continuaciones, el frente en el santuario de Gondwana decide que realmente no murió y lo resucita, entre comillas, ¿no? Y lo resucita además para cargárselo de una forma todavía más cruel, porque ahí se lo come un hipopótamo. Pero bueno, esto ya lo hablaremos cuando llegue el momento, ¿no?
Y bueno, precisamente la viñeta de abajo veis una vez más otro de los momentos en los que Ulrich podía haber matado a Mortimer, pero como yo os decía, decide dejarle vivir porque cree que le puede sacar información, ¿no? Entonces ahí lo deja. Y lo que veis en la viñeta de la derecha, pues es precisamente el momento de la supuesta muerte de Blake, ¿no? Entonces, como veis, nuevamente no se nos muestra directamente, ¿no? O sea, nos dice la cartela, y sin un grito el capitán se derrumba a los pies del bandido. Y el bandido, el Jack este, que es bastante inquietante, ¿no? Dice, mucho me temo que va a haber un puesto vacante en los servicios de Scotland Yard. Hay una cosa en lo referente a la muerte de Blake, de lo que hablaremos ahora, que bueno, a ver, el caso es que en este punto de la trama, Blake se involucra en la historia porque le llama a Mortimer, ¿no? Porque Mortimer ve que tras la muerte de Abdul, que aquello le supera, y entonces Mortimer pues decide viajar al Cairo tras hacer escalas en Bruselas y en Atenas, que bueno, luego os mostraré un poco una página en la que hace esto. Entonces, el hecho de que Blake realmente aquí no muere, simplemente finge su muerte, ¿no? Él se había puesto un chaleco antibalas en previsión de que este tipo le venía siguiendo. Pero claro, Jacobs nos dice que el informe policial dice que el cuerpo de Blake no se ha encontrado. Esto es un punto que yo creo que le resta un poco de verosimilitud a la historia. Jacobs tal vez quiso hacerlo por dar una esperanza a sus lectores, tened en cuenta que esto estaba dirigido a niños. Pero es verdad, que, aunque hoy día lo leamos fundamentalmente adultos, pero es verdad que, claro, le quita un poco de verosimilitud porque dices, bueno, realmente la policía, si quieres fingir la muerte de Blake, pues no dirías eso, ¿no? Lo que dirías es que sí, que has encontrado un cadáver y que ya está. Pero bueno, es una licencia que le perdonamos precisamente porque quizás de cara al público infantil sea más útil, en este caso, presentar esto así, ¿no? Yo es la explicación un poco que le encuentro, ¿no? Bueno, sea como fuere, pues bueno, Blake en esta segunda parte, pues bueno, hace el viaje este y precisamente como excusa para esto, pues me sirve como excusa para mostraros uno de los aspectos gráficos más relevantes de lo que va a ser esta aventura, ¿no? Fijaros en esta plancha, que es una plancha soberbia, y como veis, la disposición de las viñetas es completamente simétrica, ¿no? Y esto es una característica que va a estar en casi todas las páginas de este álbum, ¿no? Y vamos, de esta aventura, o sea, de este álbum y del siguiente. Es algo que se va a mantener aquí y que poco a poco Jacob se va desprendiendo de ello durante la marca amarilla. La elección de esto se debe probablemente a que Jacobs veía que era más armónico, con más equilibrio, este tipo de distribución, ¿no? Hay otros aspectos gráficos que también son reseñables. Por ejemplo, esto también lo desarrollará más en la marca amarilla y también venía un poco ya del secreto del espadón. El jugar con el contraste entre colores fríos y colores muy cálidos, como veis este azul de aquí y este rojo, en las escenas de violencia y donde hay una mayor tensión psicológica. Esto, bueno, ya habíamos visto algún ejemplo y veremos más de ellos en próximos vídeos, ¿no? Pero veis que aquí, una vez más, está presente también. Y luego también hay un aspecto que a mí me ha interesado mucho, que es que el hecho de que, claro, Ulrich no se nos presenta de forma abierta directamente. Entonces, la primera vez que aparece y que le vemos la cara, como veis, no se le ve la cara claramente, incluso el bigote está poco definido, y aunque se nos parece a Ulrich esta silueta, podemos dudar todavía de si es él. Luego, fijaros, cuando llega al museo, Jacobs juega mucho con las sombras para no revelarnos quién es esa persona que está ahí detrás. Y solamente cuando golpea a Mortimer y Mortimer le reconoce es cuando vemos a las claras la cara de Ulrich, ¿no? Este es otro aspecto que me ha parecido muy interesante, cómo juega Jacobs a ir revelando gradualmente, sin revelarlo abiertamente desde el principio, lo que es este personaje, ¿no? Y bueno, casi como conclusión, os diría que es una aventura que tiene muchas viñetas y escenas de gran impacto visual. Y me quedo en particular con esta, ¿no? Fijaros, esta viñeta de la pirámide a mí me parece realmente maravillosa en cuanto a composición. Vemos una pirámide enorme, el personaje justo debajo nos hace sentir muy pequeños y además es de una gran belleza gráfica, ¿no? Entonces, esto es una de las características que está presente siempre en Jacobs, pero particularmente en esta aventura está muy, muy, muy logrado, ¿no?
Y bueno, con esto yo creo que está más o menos todo dicho. Y pues como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues darle un like, suscribiros para más vídeos como este. Y si no quieres perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo, pues dale la campanita. Pues bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será, si nada se nos cruza de por medio, la segunda parte de esta aventura. Hasta la vista.